Buenas tardes a todos. Es un gozo estar aquí reunidos nuevamente. Le damos gracias a nuestro Dios porque desde que amanece estamos dándole gracias de este nuevo día que nos dio. Nuevas son cada mañana sus misericordias para con nosotros. Y como todos los miércoles nos estamos reuniendo para la doctrina bíblica, para que todos unidos como un cuerpo en Cristo sigamos creciendo, sigamos avanzando hacia la madurez con Cristo, hacia la madurez hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Vamos a poner esta clase en manos de nuestro Dios. Le ruego al Dios Todopoderoso. Le ruego al Dios Poderoso para que me ayude, me unja, me revista con su poder para poder trazar correctamente la palabra y que sea de una manera comprensible para que la podamos poner por obra. Pues les invito a que oremos y pongamos este tiempo en manos de nuestro precioso Señor. Su presencia está aquí y recordemos que el ser expuestos a su palabra es ser expuestos al mismo Señor Jesús. Y créanlo, su palabra es medicina. Al seguir estudiando la palabra, nuestros cuerpos van siendo también sanados, nuestra alma y nuestro espíritu. Así es que dispongamos este tiempo, que nada te distraiga. Te invito a que cerremos nuestros ojos, pero sí abramos nuestro corazón. Y si puedes elevar tus manos al cielo, y como también se adora en el cielo, también vamos a adorar aquí un momento en este momento de oración. Y pidámosle a Dios con todo nuestro corazón. Dios eterno, Padre amoroso, gracias que por medio de la sangre preciosa de Jesús, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, por su sangre que fue derramada a favor nuestro, es que podemos entrar a este lugar santísimo, Señor. Te pedimos en este momento que nos perdones todos nuestros pecados, límpianos, lávanos, purifícanos, toda falta de amor, impiedad, toda falta, Señor, con la que hayamos herido tu corazón, incredulidad. En esta tarde, Señor, recibimos el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, para que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia, Señor. Que por el poder de tu Espíritu Santo le dejemos todo lo que nos esté apartando de ti, todo ese pecado, y nos volvamos a ti, Señor, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Señor, que esta palabra caiga en corazones buenos y rectos, que esta semilla caiga y de raíces profundas, que estemos, Señor, cimentados en Cristo y siendo, como dice el Salmo 1, Señor, plantado junto a corrientes de agua, de tu Espíritu Santo seamos llenos, y que la luz del Evangelio de Jesucristo, que la luz de tu palabra, Señor, resplandezca en nuestros entendimientos, que resplandezca nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Y te rogamos que estemos dando fruto perseverantemente hasta que Jesucristo venga por nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y te damos gracias porque tu presencia está aquí en medio de nosotros. Asimismo, Padre, te rogamos por las personas que han pedido oración, que están pasando una dificultad, un dolor, Señor, debido a que algún hermano, pariente cercano o de su familia ha partido, Señor, para que tú, que eres el Dios de toda consolación, les consueles, que esta palabra también les traiga refrigerio y consuelo a sus corazones. Y te ruego también para que al que esté enfermo, Señor, reciba sanidad, por como está escrito, Señor, que tú enviaste tu palabra y le sanaste. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, también te damos por las personas que han estado ofrendando, diezmando, Señor, y aportando para tu casa, para tu obra, Señor, para que tú abras las puertas, las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos de las más ricas bendiciones.
Y también, Señor, por las personas que aún no tienen trabajo o están por conseguirlo, para que tú les abras una fuente de trabajo y puedan llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Ponemos todas estas cargas, toda nuestra ansiedad sobre de ti, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y disponemos nuestros corazones en este momento para escuchar tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por esta hora en que vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, para que lo conozcamos, para que tengamos mayor comunión con Él y nuestras vidas vayan siendo transformadas, porque no predicamos una religión, sino a Jesucristo, al que Él cambia nuestras vidas. Él cambia nuestras vidas conforme vamos poniendo su palabra por obra por el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios nuestro Padre. Así es que vamos a continuar en esta tarde. Vamos a tiempo ahorita. Vamos a continuar. Y estábamos viendo, le damos gracias también a Dios que por las vidas del apóstol Germán Ponce, que nos está permitiendo usar este manual de corderitos. Le damos las gracias a Dios eterno por su vida y también a él se lo agradecemos al apóstol Germán Ponce. Y bueno, vamos a continuar. Esta es la lección número 21 y es la preexistencia del arca. Vamos a ver, todos ya la tienen aquí, como vemos la lección preexistencia del arca del pacto. Esta es la cuarta clase y nos vamos a ir hacia abajo y mientras vamos viendo esto, vamos a ir haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Aquí, como dice la lección, que en la lección 20 vimos el arca del pacto, que también, y todo lo referente al tabernáculo, y que a Moisés se le dio la instrucción tal como estaba el diseño en el cielo, así él lo tenía que hacer en la tierra. Y ahorita estamos viendo en esta lección 21 la preexistencia del arca del pacto. Y como vemos, inicia con la versículo que Éxodo 25, 10, 11, que dice: harás también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre de ella una cornisa de oro alrededor. Y como vimos que esta arca del pacto es una tipología del Señor Jesucristo, y como también en la persona del Señor Jesucristo hay dos naturalezas, una humana y la otra divina, y cada una en su totalidad e integridad. Y estas naturalezas están totalmente unidas, tanto la divinidad como la parte humana, en una sola persona, en Jesucristo Dios, es verdadero hombre. Y continuamos que aquí, esta es la tercera parte que la vimos la semana pasada, que era la preexistencia del arca del pacto en la tierra, y vimos que Jesús, el verbo, no fue creado. Jesucristo es el creador, Jesucristo el creador preexistente, y sin él nada ha sido hecho de lo que fue hecho. Por lo que podemos decir figuradamente que el Señor Jesús ya existía o estaba presente en la tierra. Todo esto lo vimos la clase pasada, y porque la antepasada vimos la divinidad del Señor Jesús, que eso es lo que simboliza que el arca estaba cubierta de oro en su interior. Entonces, en esta parte, la divinidad del Señor estaba representada por el oro que cubría el interior del arca. Y
Su naturaleza humana estaba representada por la madera de acacia. Como vemos, hoy veremos, esa clase vimos la divinidad que cubría el interior del arca, lo vimos todo eso en la tercera clase también, y en la clase pasada vimos empezamos a tocar el tema de lo que era la humanidad de Cristo, que era representado por la madera de acacia. No nos dio tiempo de terminarlo y eso es lo que hoy va a continuar. Vimos las genealogías de Jesucristo, que él vino en carne, de los 2 evangelios, y ahora vamos a continuar. Ya me pasé, aquí está, en esta clase, que también está preciosa, por favor, está pero muy, muy bonita. Aquí empezamos. Nos vamos al inciso 3, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Esto lo dice en Hebreos 10:5 de la versión Reina Valera. O sea, aquí dice, lo vamos a examinar este versículo, lo vamos a escudriñar. Dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificios, ofrenda, no has querido, pero un cuerpo. La palabra cuerpo es la palabra griega soma y se refiere a la encarnación de Jesús. Has preparado para mí, pero un cuerpo has preparado para mí. Esto lo dice en la Biblia de las Américas. Y en el Nuevo Testamento de Benson está parafraseado en el Evangelio está traducido en el Evangelio de Lucas 1:35, está traducido. Vemos en esta versión cómo lo tradujeron, dice, un soplo santo vino sobre María y una fuerza del Altísimo hizo sombra sobre ella para que lo santo que naciera fuera llamado Hijo de Dios. Esto lo pueden ver en el Nuevo Testamento de Benson. Aquí en lo que estamos refiriéndonos en este pasaje de Lucas 1:35 es el gran milagro de la encarnación, que sobrepasa nuestro entendimiento, sí, pero ha sido un milagro y fue una realidad. El hecho de que el cuerpo humano pudiera ser concebido dentro del vientre de una madre sin la acción de un padre terrenal. Este hecho fue único y ha sido único y será único. Dios ya había obrado nacimientos sobrenaturales en los vientres estériles de otras mujeres de fe, pero lo que sucedió en la Virgen, que así estaba profetizado, que una virgen concebiría y daría luz al Hijo de Dios, por el profeta Isaías también. Esto sucedió en la Virgen María, que concebiría. Y vamos a ver también ejemplos de otras mujeres que concibieron. Pero aquí lo que vemos, y que es único el caso, es que como vemos aquí, María concibió por el poder del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, que vino y se posó la sombra, como lo vimos aquí, un soplo santo vino sobre María y una fuerza del Altísimo hizo sombra sobre ella para que lo santo que naciera fuera llamado Hijo de Dios. Esto solamente fue único en la Virgen María. Vemos otras mujeres piadosas que tenían fe en Dios, en las cuales también Dios obró. Pero esto, bueno, pues sí tenían esposos aquí en la tierra, como fue Sara, su esposo era Abraham, y como vemos aquí dice en Hebreos 11, si vamos allí por favor a Hebreos 11:11, en el libro de Hebreos 11:11 dice, también por la fe, o sea, eran mujeres de fe, por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Nuevamente aquí estamos viendo que ellos oraban y estaban basados en las preciosas promesas
de Dios. Otro ejemplo que vemos que también era estéril, digo, ya había más, ¿no? Hay más, nada más ahorita mencionaremos estos tres, porque había otros ejemplos, también la esposa de Isaac, que fue Rebeca, también la esposa de Jacob, como Raquel, Dios les concedió ese milagro. Y aquí en la clase, en la lección, estamos viendo a Ana. Por favor, si te vas ahí a Primera de Samuel, capítulo 1, ahí vamos a ver cómo está la oración de Ana. Ana también tenía aquí esposo. O sea, María estaba comprometida con José, pero no estaba acá, o sea, no se había consumado el matrimonio. Aquí, pues, a Sara, Ana y Elizabeth, claro, ya estaba consumado el matrimonio con sus parejas, con sus respectivos esposos. Entonces, aquí, Ana no podía concebir y ella oró, clamó al Señor por un hijo y Dios se lo concedió y además le concedió 5 más. Y aquí dice Ana, Primera de Samuel 1:20 dice, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Y también, como ya hemos visto, también el caso de Elizabeth Evangelio, en el Evangelio de Lucas, vemos que un ángel le anunció el nacimiento de Juan el Bautista, su padre Zacarías. Lo vamos a leer un momento, por favor. Y como vemos, ellas sí tenían esposos. María no. María es el caso único que concibió por el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esto quiere decir vivir irreprensiblemente. ¿Qué quería decir? ¿Que no pecaban? No, pero sí pecaban en ese momento, o sea, sí pecaban, se arrepentían, le pedían perdón al Señor y eso se llama vivir irreprensiblemente. Entonces, si tú y yo también pecamos ahora, que hemos recibido a Cristo, lo que sí también tenemos que hacer es eso. Si el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pedirle perdón a Dios, dejar el pecado, volvernos a Dios y caminar en pos de Jesús nuevamente. Y aquí dice que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambas eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Aquí estamos viendo que entraban una vez al año, ¿se recuerdan? El sumo sacerdote a la presencia de Dios y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías, conforme a la costumbre del sacerdocio que fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y a quemar incienso, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Pero la concepción virginal del Señor no solamente fue sobrenatural, sino única. Es lo que vimos cuando leímos lo de la Virgen María. Y así, como los hijos participamos de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, ¿no? Entonces, como lo vemos aquí en Hebreos 2:14. Entonces, ellas sí tenían esposos, pero María estaba comprometida, pero no se había, estaba comprometida, pero aún no se consumaba ese matrimonio. Y por lo cual era virgen. Entonces, así que
en Hebreos 2:14 lo vemos esto que acabamos de leer, dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, o sea, es Jesucristo participó también de lo mismo que nosotros, porque Jesús no redimió a los ángeles que cayeron, a Satanás y todos los ángeles que se rebelaron, a ellos no los salvó. Ya no alcanzaron redención, pero sí a ti y a mí. Y Jesús se tuvo que hacer como nosotros para salvarnos. Y dice, participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea que para librarnos a ti y a mí, para librar a todo hombre que tenga fe en Jesucristo, para librarnos de la esclavitud del pecado, Cristo tuvo que hacerse de carne y sangre al convertirse en hombre por medio de eso, y por medio de su muerte destruyó. Esta palabra destruyó quiere decir catarguese, que significa dejar inoperante, sin poder, inutilizar, anular al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, la muerte aquí perdió su aguijón sobre aquellos que creemos en Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, así como estamos viendo gracias a la fe que tenemos tú y yo en Jesús, y ya la muerte nos enseñorea. Por eso de nosotros, o sea, ya no vamos a morir eternamente, sino que hemos pasado de muerte a vida, como dice ahí en el Evangelio de Juan. Entonces ya tenemos la vida eterna, sabiendo que si aquí al cerrar los ojos morimos, al abrirlos vamos a estar ante la presencia de Jesús, ya la salvación ya la tenemos. Entonces aquí dice, en 1 Corintios 15:54, pero cuando esto corruptible, este cuerpo es corruptible, este cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Cuando en el arrebatamiento que estamos esperando ahí en 1 Tesalonicenses 4, al sonar las trompetas, los que murieron con la esperanza de Cristo van a ser levantados primero y luego nosotros seremos levantados juntamente con ellos. Habrá hablado a grosso modo del arrebatamiento, ¿verdad? Seremos arrebatados y seremos transformados, porque este cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, tiene que ser transformado en un cuerpo glorioso de Jesús. Cuando venga Jesús no va a tocar la tierra, sino en el aire seremos levantados allí juntamente con él. Y vamos a llegar al tribunal de Cristo, vamos a disfrutar de las bodas del Cordero, y ya al final de la gran tribulación regresará a la iglesia con Jesucristo a reinar por 1000 años. Entonces, aquí donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La resurrección de Cristo nos da la victoria sobre la muerte. Recordando que en Primera de Corintios, este capítulo 15 está hablando de la resurrección. De verdad que es tremendo todo este capítulo. Aquí ya está en el versículo 55 y creo que son 58, no recuerdo muy bien, pero sí son muchos versículos, pero está tremendo. Si quieres sí, son 58 versículos. Y como vemos ahí, dice síntesis del Evangelio, pero a partir de versículo 20 dice Cristo, garantía de la resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo tampoco tendríamos esa esperanza. Así es que, como dice, la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre la muerte. Y en Gálatas 3:10, el apóstol Pablo también nos dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Jesús nos libró de esta maldición porque Él cumplió toda la ley. Él sí cumplió toda la ley. Y el único que nunca cometió pecado
por nosotros. Ahí en la cruz se hizo pecado para que Él se imputó nuestros pecados y al morir nos justificó. Y porque es que quiera vivir por la ley no es la maldición, sino el no hacer las obras que dice la ley trae maldición. Y de eso fuimos nosotros, ya la maldición la llevó Cristo. Él pagó ese precio porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, el no hacer las obras de la ley traía maldición. ¿Y quién puede cumplir las obras de la ley? Podrás cumplir algunas, pero no todas. Y dice que el que falla un solo mandamiento ya falló a toda la ley. Por eso necesitábamos un Salvador. Y ahí, como dice en 1 Corintios 15:57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como vemos ahí en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las obras que están escritas en el libro de la ley, pero es para hacerlas. Y por eso, por la fe en el Señor Jesucristo, Él se hizo maldición por nosotros, para nosotros justificarnos, y Él murió ahí en la cruz, murió, descendió al infierno, pero por el poder del Espíritu Santo resucitó. Y al resucitar, tú y yo fuimos justificados y venció el poder de la muerte. Entonces, por eso dice ahí, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Así es que la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre la muerte. Y aquí, como vemos, otro punto de la naturaleza humana de Jesús, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí vamos a entrar a un punto que nos habla mucho el Evangelio de Juan. Como empieza el Evangelio de Juan. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. En este inciso dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es de Juan 1:14. Pero en Juan 1:1 dice, en el principio, y vamos a escudriñar este versículo, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estamos viendo la divinidad de Jesucristo y la humanidad de Jesús. Entonces, en el principio es la palabra griega arge, principio, la palabra griega, o sea, la palabra principio es la palabra griega arge, que se refiere al tiempo antes de que el universo fuera creado, antes de que todo fuera lo que vemos o lo que no, antes de todo esto que vemos y no vemos, antes de que fuera creado por Dios. Entonces, Jesús existía. En el principio, de la palabra griega que se refiere al tiempo antes de que el universo fuera creado por Dios, claramente podemos apreciar la preexistencia del verbo. El verbo era con Dios. Y aquí se utiliza la proposición con. Como dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con. Esta proposición con es la palabra griega pros. ¿Y qué quiere decir? Con cercanía, ante, cerca de. Esa proposición. ¿Qué tan importante es todo lo que está escrito en la palabra de Dios? Tiene un sentido, fue escrito con un propósito. Y aquí dice que por lo que podemos decir que en esa dimensión eterna, o sea, en la eternidad, en lo que el Olam, en el Olam, o sea, antes de que todo fuera hecho, en el Olam, en la eternidad, donde aquí como dice, de tiempo indefinido, el verbo estaba juntamente con las otras personas de eso, o sea, el triunidad, ya vemos que Dios es Dios
triuno, es Dios, porque nosotros creemos en un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Verbo estaba ya en la eternidad con las personas, con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, que conforman la Trinidad. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la más estrecha relación, en un vínculo perfecto y eterno. Ciertamente esto sobrepasa nuestro entendimiento, que es finito, a un Dios que es eterno. Entonces, lo aceptamos por fe, este misterio de la Trinidad, de la triunidad. Entonces, ellos habitaban, Dios, el Verbo era con Dios y estaban juntamente en la más estrecha relación, en un vínculo perfecto y eterno. El Verbo era Dios, su naturaleza divina se mantiene. Y en Juan 1:14 vemos, y el Verbo se hizo carne. Vimos primeramente cómo se encarnó, el misterio de la encarnación. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, es decir, su gloria era vista, vimos su gloria. Y el Señor adquirió un cuerpo que estaba preparado de antemano, ya lo vimos en los versículos anteriores de esta lección, conforme el plan de redención y habitó entre nosotros. Recordemos que Dios descendía sobre el arca del tabernáculo de Moisés, el arca que es una tipología también de Cristo, el arca. Entonces, allí él descendía porque Dios quiere habitar con su pueblo, habitaba con su pueblo. Entonces, aquí vemos que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, es decir, su gloria era vista. El Señor adquirió un cuerpo que estaba preparado de antemano conforme el plan de redención y habitó entre nosotros. Por lo que esto, y Jesús es eterno, verdadero Dios, verdadero hombre, y no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el de Jesucristo. La religión nos salva, el bautismo nos salva, los caminos que quiera hacer el hombre por llegar a Dios no llegan. Lo que podemos llegar a Dios solamente a través de lo que es el plan de redención y que fue hecho por Dios y que Él abrió el camino por medio de Jesús. Así es que nadie va al Padre si no es por Jesús. Y aquí como vemos nuevamente en el Evangelio de Juan, y para que nos la aprendamos, el primer versículo, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Y como vemos ahí en Hebreos 10:5 dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Y con esto estamos viendo la preeminencia de Cristo. Entonces, en Colosenses 1:15 dice, Él es imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de Dios invisible. Si recordamos, Él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de toda. Y porque en Él fueron creados todas las cosas, en Jesús, como dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, y Él es antes de
todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Así es que Jesucristo sostiene toda la creación, en él todas las cosas permanecen. Así es que como vemos la preexistencia de Cristo desde la eternidad. Así es que lo vemos todo esto de increíble. Y vemos aquí, vamos a continuar las clases con las arcas terrenales que precedieron al arca del pacto. Antes de que esto se le mostrara a Moisés, pues vemos que fue el diluvio, vimos que fuimos el Génesis, todo eso para allá. Entonces, como punto 3 de esta lección, estamos viendo las arcas terrenales que precedieron al arca del pacto, las arcas terrenales que precedieron al arca del pacto. ¿Qué significa la palabra arca? La palabra arca se traduce del hebreo arou, que significa caja, arca, ataúd. Lo vamos a ver porque vamos a ver lo de José. Y teba, que quiere decir caja, cofre, arca. Entonces, aquí vemos que antes del arca del pacto encontramos en la Biblia por lo menos 3 arcas y todas tienen relación con salvación y liberación. Aquí lo vemos con salvación y liberación. Vamos a mencionar las arcas. O sea, antes, ya vemos que el arca del pacto era preexistente. Bueno, pero aquí en la tierra está el arca de Noé. Antes del pacto encontramos en la Biblia por lo menos 3 arcas. Esta es una, la de Noé. Dice, se recuerdan que estamos viviendo tiempos como los de Noé. En el tiempo de Noé también había tanta perversión, de verdad que hoy estamos viviendo una perversión, pero tremenda, tremenda la perversión, tiempos difíciles, peligrosos y la maldad se ha multiplicado, la violencia, como en los tiempos de Noé. Y cuando hubo esto, si por favor nos vamos allí a Génesis 6:14, vamos por favor allá a Génesis, cuando el Señor le ordenó a Noé, se lo ordenó a Noé y por la fe de Noé fueron salvos 8 personas. Aquí Noé, si vemos acá en Noé, en el versículo, en el capítulo 6, que dice la maldad de los hombres. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, bueno, acá vamos a ver, Noé construye una arca. Bueno, desde el capítulo 6 vemos la maldad del hombre. Es que si no nos va a dar tiempo, pero vemos aquí como en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención del pensamiento de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y aquí vemos, dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré, porque el pecado trae juicio, el pecado trae juicio. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero, aquí está en el 8, en el versículo 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y vemos que en el versículo 14, el Señor le dice a Noé, aquí en el 14 dice, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y vamos a ver qué dice, y calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le estaba dando todas las instrucciones Dios a Noé. Así quería el arca. Y
De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo de techo y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y mediante esa arca fueron salvas 7 personas. Y Noé fue figura del Salvador. Noé, ahí como vemos, como nos dice el apóstol Pedro 3:20, dice, quien en otros tiempos fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Dios fue paciente mientras se construyó el arca y ahorita está teniendo paciencia. Muchos piensan que Jesucristo tarda, pero el arrebatamiento está por darse en cualquier momento. Pero muchos creen que tarda, pero lo que sucede es que Dios es paciente porque no quiere que ningún hombre perezca y todos procedan al arrepentimiento, se vuelvan a Jesús para que sean salvos. Y aquí como vemos en Primera de Pedro 3:20 dice, quien en otros tiempos fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Esa fue una, y estamos viviendo como en los días de Noé, estamos esperando el arrebatamiento, el ser levantados con Cristo. Y ahora aquí en el arca de José, como vimos aquí, uno de los significados era también ataúd. Y aquí vemos con José. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Y si recuerdan ahí en Génesis 50, por favor, ahí José cuando murió, él ya sabía que el pueblo de Dios iba a ser liberado. Y él dijo, por favor, cuando lo saque el Señor de aquí, llévense mi cuerpo de aquí. Aquí lo podemos ver en Éxodo, por favor, si vamos a Éxodo, perdón, a Génesis 50, ya casi por terminar, Génesis 50, el libro de Génesis 50, 49 y 50. Como vemos, Génesis tiene 50 capítulos. Y aquí en el 50 dice, muerte de José. Aquí es donde le dice José que por favor se llevaran. Aquí en el 24, 50-24, por favor, si le ves aquí en el 50-24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham y a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Él quería que se llevaran sus huesos de ahí. Dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Y aquí, como vemos, esta arca sirvió para sacar de Egipto el cuerpo de un salvador del pueblo de Israel y llevarlo a Canaán. También recordemos que José también era un tipo de Jesucristo y entonces sirvió para sacar de Egipto el cuerpo muerto de un salvador del pueblo de Israel y llevarlo a Canaán. Y también vemos el arca de Moisés. Si recuerdan, lo pusieron en un cesto, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver en el arca, vamos a comparar el arca de Noé, cómo fue cubierta con brea y también cómo en Éxodo 2:3 los padres
de Moisés lo pusieron, aquí lo vemos en Éxodo 2:3, que ya no lo pudieron ocultar más por un tiempo y tomaron una cestilla de junco y la calefateó con asfalto y brea. Y también vemos que Noé también le puso brea. Aquí lo vemos. Hazte un arca de madera de ciprés y harás el arca con compartimentos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Así también fue la cesta de Moisés, el arca de donde estamos viendo el arca de Moisés. Dice, pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Si se van ahí a Éxodo 2, digo, pues sí, a Éxodo capítulo 2, ahí vemos que el nacimiento de Moisés. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, ¿qué hizo? Y aquí está, tomó una cestilla de junco y lo calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Entonces aquí vemos que se hizo un arca, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafatearon con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y aquí, como vemos, la palabra brea procede de kofer, la palabra hebrea kofer, y la raíz hebrea es kafar, que significa cubrir, perdonar pacto, propicio, reconciliar y expiación. Estas fueron arcas simbólicas cubiertas por la expiación y precedieron el arca del pacto. Y como vemos aquí, la tapa ¿se recuerdan la tapa del arca del pacto? Era el propiciatorio, lo vimos en clases anteriores, y es un tipo de Cristo Jesús a quien propuso Dios en propiciación por la fe en su sangre. Esto lo vemos en Romanos 3:25, dice, por favor, vamos ahí a Romanos 3:25. Tenemos un poco de tiempo, por favor. En Romanos, va el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Hechos, y ya llegamos a Romanos, por favor. A Romanos 3. Dice, la justificación, vamos a ir a Romanos 3, la justificación por medio de la fe. Ahí vemos desde el 19, dice, ahora bien, desde Romanos 3:19, la justificación es por medio de la fe. Dice, ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Esto ya lo explicamos un poquito al principio de la clase, pero aquí está muy bien explicado en la palabra de Dios. Dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios, como lo estamos viendo y lo puedes subrayar, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo lo subrayo y en rojo. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. A ti y a mí no nos costó, pero a Jesucristo le costó todo por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora sí, como estamos viendo aquí en la clase,
En el 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente, y aquí vemos propiciación. Y como vemos, estamos viendo que la tapa del arca se llamaba propiciatorio. Y estamos viendo aquí que la tapa del arca se llamaba propiciatorio, es un tipo de Cristo Jesús a quien propuso. Y aquí está la palabra, la explicación, aquí dice en el versículo 25, dice, el cual propuso Dios en propiciación por la fe en la sangre de él, en demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados antes cometidos en tolerancia de Dios. Nuevamente, esto es la versión Nuevo Testamento de Benson, porque en la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús tuvo que derramar su sangre para nuestro perdón de pecados y le costó tremendamente. Al estudiar y al leer la Biblia, los sufrimientos de Cristo, es impactante el sufrimiento que tuvo Jesús, tanto a nivel humano, al del alma y del espíritu. Fue tremendo. Y lo hizo por amor a nosotros. Y él sabía que si no lo hacía, tú y yo no tendríamos esperanza. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero como estamos viendo, al ver esto, tenemos que darle muchas gracias a Dios por Jesucristo. Y los religiosos de la época antigua no comprendieron que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Y esto le costó su vida. ¿Por qué lo crucificaron? Porque era el Hijo de Dios. Los religiosos de la época antigua no comprendieron que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, por eso acordaron matar. Actuaron de esa forma porque sus sentidos estaban velados. Recordemos que eso es lo que pasaba, en que vemos aquí en Juan 9:41 dice, Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Esto lo vemos en Juan 9:41. Así es que actualmente, al igual que ellos, actualmente todavía hay personas que no reconocen a Cristo como Dios. Pero tú y yo sí, porque Él es nuestro Salvador. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, los religiosos de la época antigua no comprendieron que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, por eso acordaron matarlo. Actuaron de esa forma porque sus sentidos estaban velados. Nosotros al llegar a Jesucristo, Él ve lo que también tenía nuestro entendimiento cegado por el Dios de este siglo, que es el diablo, es descorrido y brilla la luz del Evangelio. Esto es necesario para volvernos a Jesús. Y dice, y llegará el día, porque el pueblo de Dios es un pueblo escogido. Y ahorita tienen ellos también sus ojos y sus oídos tapados, de manera que seremos todos los gentiles. Pero llegará el día en que sus ojos serán abiertos y ellos verán, reconocerán a Jesús como su Señor y serán salvos. No todo el pueblo judío, pero sí los que lo reconozcan como su Señor y Salvador. Y ya hay muchos judíos también que son mesiánicos, se han convertido a Cristo. Entonces, les llaman judíos mesiánicos, o sea, son judíos, pero sí se convirtieron a Jesús. Entonces, ahí vemos que actualmente todavía hay personas que no reconocen a Cristo como Dios, pero gracias a su misericordia, a ti y a mí sí se nos ha revelado. Y las palabras que dijo Jesús ahí, antes de que Abraham existiera, yo existo, siguen siendo una gran verdad. Esto lo vemos también en el mismo Evangelio de Juan. Juan 8:58, por favor, en Juan 8. En el Evangelio de Juan 8:58, por favor, ahí sí vamos al Evangelio de Juan.
Juan 8, capítulo 8, versículo 58. Dice 8, 58. Aquí desde el 48, y lo puedes leer en tu casa también, dice Jesús anterior a Abraham. Y vamos a ir ahorita al versículo 58. Dice, Jesús les dijo, en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Qué tremenda afirmación aquí hizo el Señor Jesús. Miremos bien lo que él les dijo. Porque en el versículo 57 le dicen los judíos, le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Entonces veamos la afirmación, lo que dijo aquí Jesús es tremendo y que se quede en nuestros corazones. Dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Aquí está hablando de otra vez nuevamente de la preexistencia de Cristo y yo soy, es afirmando que Él es Dios. Yo soy. Y vemos, el apóstol Juan afirmó la unidad de Jesús con Dios, el Padre, desde cómo inicia el Evangelio de Juan, que lo hemos estado viendo vez tras vez en este capítulo, en estas lecciones. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí está la misma afirmación desde en donde dice Juan 1. Lo volvemos a leer, en el principio existía el verbo, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquí lo afirmó Jesús. El apóstol Juan afirmó la unidad de Jesús con Dios el Padre. Aquí Jesús estaba afirmando que Él es Jehová, que Él es Jehová, que Él es Jehová, que Él es Jehová, que Él es Dios eterno, que siempre fue, es y será la preexistencia de Dios, la preexistencia de Cristo. ¿Qué les parece esto? Está tremendo. Y en es en Jesús en quien tú y yo tenemos nuestra confianza. Y para que no seamos movidos de nuestra fe en Él. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. Así es que con cuanto reverencia y respeto también tenemos que darle a Dios, a Jesucristo y a Dios Espíritu Santo. Entonces, es Dios, es Dios. Pues démosle gracias a Dios en esta noche, porque como lo vimos aquí, muchas personas aún no se les ha sido revelada, pero nosotros como la Iglesia de Jesucristo sí tenemos que darlo a conocer para que muchos que están yendo a una condenación sin Dios, sin esperanza, porque en el infierno no hay esperanza. Aquí tú y yo tenemos esperanza y mientras las personas viven, tenemos que hablar del Evangelio para evitar que vayan a ese lugar de tormento eterno, que por la gracia de Jesús, tú y yo hemos sido ya pasados de esa condenación a vida, como dice ahí en Juan, que ya más han pasado de muerte a vida. Ahí en Juan, creo que son 5, dice, más han pasado de muerte a vida. Sí, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Por eso nosotros ya no vamos a condenación.
Volvámoslo a leer, por favor, ahí en Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremendo es esto, y como la iglesia de Jesucristo tenemos que seguir dando las buenas nuevas. Ahorita como vimos las arcas, ¿verdad? Como vimos la arca de Noé, Dios era paciente para que se arrepintieran, sin embargo, nada más 8 personas fueron salvas. Dios sigue siendo paciente en estos tiempos que están terribles, pero tenemos al Espíritu Santo. Es el tiempo de la dispensación de la gracia. Aquí está el Espíritu Santo, está con nosotros. Y es el tiempo, es la oportunidad de venir a Cristo. Pasando esto, viene la tribulación, la gran tribulación. Y qué tremendo, ¿verdad? Después el milenio y luego el juicio. Pero ahí en el infierno no hay ya esperanza. Es la condenación eterna. Entonces, vamos a pedirle en esta noche al Señor, y si es que alguien por la primera vez está escuchando que tiene la esperanza de la vida eterna a través de la fe en el Hijo de Dios, vamos a orar. Vamos a orar. Aquí conforme a lo que dice, veamos en Tito 2:11. Dice, y con esto vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor en oración por aquellos que lo van a recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, porque fuera de Cristo no hay salvación, de fuera de ese nombre no hay salvación. Y veamos lo que dice en Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay otro. No hay otro como nuestro Dios. Y este es al Cristo que yo predico. Y como dice en el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, y está así con letras grandes en la misma palabra de Dios, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Qué tremendo, tú y yo somos pueblo de Dios, celoso de buenas obras. Conforme a estas palabras, vamos a orar. Y si tú invitaste a alguien y está en casa por la primera vez, está oyendo este mensaje y el Espíritu Santo le está redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia. Y este es el día de la salvación. Joven, señorita, o quizás lo lleguen a ver en algún momento, esperemos que en algún momento llegue quizás a la cárcel o a una persona que lo esté necesitando. Vamos a orar y todos luego juntos como un cuerpo en Cristo, como familia en Cristo, oremos y verdaderamente debemos de vivir aquí como dice, enseñándonos que negando la impiedad, Dios no puede ser burlado. Ello es el tiempo, es el día de la salvación, dejar todo pecado, y con cuánta santidad no tenemos que vivir. Esto es en el camino, no es que ya cuando recibimos a Cristo somos santos y ya, somos salvos, pero en el camino, o sea, quiere decir que sí somos santos, quiere decir apartados, y que en el caminar vamos siendo santificados y vamos yendo, nuestras vestiduras hay que tratar, hay que tenerlas limpias. Si nos llega una mancha, pues enseguida pedirle al Señor que nos la limpie con su sangre preciosa y verdaderamente estar esperando, aguardando la venida de Jesús.
del Señor. Jesucristo viene y viene pronto. No es tiempo de dormir, no es tiempo para estar ahorita un rato por allá por el mundo o viendo lo que yo creo que debo de vivir, porque se me va a pasar la oportunidad. Nosotros aquí somos extranjeros, estamos de paso, somos ciudadanos del reino. Así es que vamos a pedirle al Señor que ordene nuestro caminar y las personas que por primera vez quieran venir a Jesús, hoy es el día. Está abierta la arca, está abierta la puerta. Hoy podemos entrar a Jesús, la preexistencia del arca. Tú y yo somos el tabernáculo. Jesús viene a morar a nuestro corazón. La tipología del arca, Jesús, la presencia de Dios viene y mora a tu corazón. Vamos a orar. Dios eterno, Padre eterno, te estamos muy agradecidos por tu preciosa palabra. Y hoy queremos, Señor, si hay alguna persona que por la primera vez está oyendo este mensaje y quiere venir a rendirle su vida a Jesús, le guiemos, Señor, en esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, repite conmigo si tú eres la persona que por la primera vez quieres que Jesús venga a tu corazón y pedírselo, suplicárselo. Dios eterno, hoy creo que solamente a través de Jesús tengo la salvación. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, porque de tal manera me ha amado Dios que te envío a ti, para que cuando yo tenga la fe, para que por la fe que tengo en ti, yo reciba el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, te suplico que me perdones todos mis pecados. Límpiame de toda maldad, me arrepiento de toda iniquidad y te suplico que tu sangre preciosa lave mi corazón. Crea en mí un corazón que te ame, un corazón que te busque. Y te suplico, Señor, que vengas tú y tomes el trono de mi corazón. Yo te recibo hoy, Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal. Te necesito, Jesús. Y te ruego que envíes tu Espíritu Santo a morar a mi corazón para que por el poder de tu Espíritu morando en mi corazón yo pueda llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida, porque los que no estén su nombre escritos en el libro de la vida van a ser juzgados en el tribunal, el trono blanco, y lanzados al lago de fuego. Y gracias porque hoy tú me has inscrito, me has puesto mi nombre en el libro de la vida y ya no voy a condenación, mas he pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Y hoy todos unidos como una iglesia, como la iglesia de Jesús, que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Si hay algo que te está el Espíritu Santo redarguyendo, falta de lectura de la palabra, oración, que tengas que dejar algún pecado. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de soltar, aligerar el equipaje. Si hay que perdonar, que perdonemos. Y nunca apartarnos de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Que nos enseñes por el poder de tu Espíritu Santo a renunciar a toda impiedad. Renunciamos a todo lo que no te agrade. Renunciamos a todo deseo mundano y queremos vivir guiados por tu Espíritu Santo de una manera sobria, justa y piadosa en este mundo, Señor.
y que como tu iglesia, cada uno de nosotros sigamos, Señor, predicando las buenas nuevas de salvación, porque solamente a través de Jesús hay salvación. Gracias, muchas gracias, porque nos has llamado por nuestro nombre y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu inmenso amor y que nada nos podrá apartar, Dios, del gran amor que nos has mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te amamos, te amamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Padre, y en esta tarde yo te pido que les bendigas y les guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre de ellos, tengas de ellos misericordia y pongas en ellos tu bendita paz, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este tiempo de estudio, de estar en tu presencia y que tu palabra nos trae vida. Gracias por la vida que nos das a través de Jesús. En el nombre de Cristo, amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gracias. Unos minutos en la presencia de Dios, unos minutitos, unos minutos. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Y al que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios, damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito, bendito Cordero de la gloria que bendiste. Gracias, Señor Jesús, te amamos. Gracias porque has venido a morir. Paz, no se escucha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Ya se escucha? Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado seas, bendecido seas, exaltado seas, Señor, Dios de la gloria. Pues muchas gracias. Gracias por su participación aquí. Gracias por habernos abierto las puertas de su casa para poder estudiar la palabra de Dios y a Jesucristo que has recibido en tu corazón. Gracias por todo y por favor no dejes de congregarte. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. Necesitamos estar unidos en la fe. Necesitamos estar unidos en el cuerpo de Cristo. Y alentarnos, ayudarnos los unos a los otros, amándonos, soportándonos y tolerándonos. En el nombre de Jesús, que tengas una muy bendecida noche y también te invitamos de forma presencial el domingo. Que Dios les bendiga y tengan una bendecida noche. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches.